¿Te has preguntado por qué las personas más inteligentes a menudo terminan siendo las más odiadas? ¿Por qué aquellos que ven la realidad con mayor claridad son precisamente los que la sociedad rechaza con más violencia? Imagina por un momento que posees una mente capaz de penetrar las ilusiones que mantienen tranquila a la mayoría, que puedes ver a través de las mentiras reconfortantes que todos prefieren creer. ¿Crees que serías celebrado por este don? ¿O te convertirías en una amenaza? Arthur Schopenhauer descubrió algo perturbador sobre la naturaleza humana. Existe una guerra silenciosa entre la inteligencia superior y la masa. Una guerra donde la verdad se convierte en el enemigo público número uno. Pero aquí viene lo más inquietante. ¿Qué pasaría si te dijera que esta persecución no es accidental, sino completamente inevitable? Que existe una razón psicológica profunda por la cual la mediocridad debe destruir la brillantez para sobrevivir. Prepárate para descubrir por qué ser inteligente puede convertirse en tu mayor maldición. Arthur Schopenhauer, el filósofo que desafió las ilusiones de su época, hizo una observación que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. Pero antes de revelártela, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que ves cosas que otros simplemente se niegan a reconocer? Schopenhauer notó que existe un patrón inquietante en la historia de la humanidad. Las mentes más brillantes, aquellas capaces de penetrar los velos de la ignorancia colectiva, no son recibidas como salvadores o guías. Al contrario, son tratadas como enemigos peligrosos que deben ser silenciados. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen las mentes superiores que resulta tan amenazante para la mayoría? La respuesta de Schopenhauer es devastadora. Las personas inteligentes poseen algo que la masa teme más que a la muerte misma: la capacidad de ver la realidad tal como es, sin los filtros reconfortantes del autoengaño. Imagina que vives en una ciudad donde todos creen que el cielo es verde. Llega alguien que insiste en que es azul, con pruebas irrefutables. ¿Crees que sería celebrado por su conocimiento? ¿O sería atacado por destruir la tranquilidad colectiva? Schopenhauer descubrió que la inteligencia superior no solo revela verdades incómodas, expone la mediocridad de quienes prefieren vivir en la ignorancia. Y esto, querido espectador, desata una furia primitiva que ha perseguido a los grandes pensadores a lo largo de toda la historia. ¿Estás preparado para descubrir exactamente cómo funciona este mecanismo destructivo? ¿Has notado cómo la gente reacciona cuando alguien señala una verdad que todos prefieren ignorar? No con gratitud, sino con hostilidad. ¿Por qué ocurre esto? Schopenhauer entendió que las mentes brillantes funcionan como espejos implacables de la realidad. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas construyen su identidad sobre ilusiones cómodas. Cuando llega alguien con la capacidad de ver a través de estas mentiras, no está simplemente compartiendo conocimiento, está destruyendo el fundamento psicológico sobre el cual otros han construido sus vidas. Piénsalo de esta manera. Si has vivido toda tu vida creyendo que eres especial, inteligente y valioso, ¿cómo te sentirías al encontrarte con alguien cuya mera presencia demuestra lo contrario? ¿Cuál sería tu reacción instintiva? La respuesta es predecible: atacar al mensajero. Las mentes superiores no necesitan decir una palabra para generar resentimiento. Su simple existencia es una acusación silenciosa contra la mediocridad circundante. Son recordatorios vivientes de lo que la mayoría nunca podrá alcanzar, y esto genera una herida narcisista profunda en el ego colectivo. Pero aquí viene algo aún más perturbador. ¿Qué pasa cuando estas mentes brillantes intentan compartir sus descubrimientos? Cuando tratan de elevar a otros hacia su nivel de comprensión. Si este contenido está resonando contigo, si sientes que finalmente alguien está hablando de verdades que has intuido, pero nunca pudiste expresar, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesitamos crear una comunidad de mentes que no teman enfrentar la realidad. ¿Estás listo para descubrir los mecanismos psicológicos más oscuros del resentimiento colectivo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la envidia hacia la inteligencia es tan visceral, tan destructiva?
¿Por qué no podemos simplemente admirar y aprender de las mentes superiores? Schopenhauer desentrañó uno de los secretos más oscuros de la psique humana. El resentimiento colectivo no es solo una emoción, es un mecanismo de supervivencia psicológica de las masas. Cuando las personas mediocres se enfrentan a una inteligencia superior, experimentan lo que podríamos llamar una crisis existencial instantánea. Imagina que has vivido toda tu vida sintiéndote intelectualmente competente. De repente, aparece alguien cuya mente funciona en un nivel completamente diferente. ¿Qué opciones tienes? Puedes admitir tu inferioridad y trabajar para mejorar, o puedes destruir la fuente de tu incomodidad. ¿Cuál crees que elige la mayoría? La psicología del resentimiento funciona así. Cuando no puedes alcanzar algo, lo devalúas. Cuando no puedes entender algo, lo ridiculizas. Cuando no puedes competir con algo, lo destruyes. Pero hay algo aún más siniestro en este proceso. El resentimiento colectivo no actúa solo, se organiza. Las personas mediocres instintivamente se unen contra la excelencia intelectual, formando lo que Schopenhauer llamaba la conspiración de los mediocres. ¿Has notado cómo en grupos sociales, laborales o académicos existe una presión sutil pero constante para no destacar demasiado? ¿Cómo aquellos que muestran inteligencia superior son sutilmente castigados, excluidos o saboteados? Esto no es coincidencia, es la manifestación de un instinto primitivo. La masa debe neutralizar lo que percibe como una amenaza a su autoestima colectiva. Pero ¿cómo exactamente ejecuta la sociedad esta neutralización? ¿Cuáles son las armas que usa contra las mentes brillantes? ¿Te has dado cuenta de que la sociedad tiene formas muy específicas de lidiar con aquellos que piensan demasiado? ¿Has observado los patrones que se repiten una y otra vez cuando alguien desafía el pensamiento convencional? Schopenhauer identificó los mecanismos que la masa emplea para neutralizar a las mentes superiores, y son más sofisticados de lo que imaginas. No se trata solo de ataques directos. La sociedad ha desarrollado un arsenal psicológico completo. El primer mecanismo es la ridiculización. ¿Has notado cómo las ideas revolucionarias son inicialmente tratadas como locuras? Galileo era un loco que creía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Darwin era un perturbado que pensaba que descendíamos de los monos. La ridiculización es el primer filtro que la masa usa para descartar lo que no puede comprender. El segundo mecanismo es el aislamiento social. Las mentes brillantes son sutilmente excluidas de círculos sociales, etiquetadas como raras, antisociales o arrogantes. ¿Por qué? Porque su presencia hace que otros se sientan incómodos consigo mismos. Pero aquí viene el mecanismo más perverso: la normalización forzada. La sociedad presiona constantemente a las mentes superiores para que bajen el nivel, para que se adapten al estándar mediocre. No seas tan intelectual, habla más simple, no pienses tanto. ¿Te suenan familiares estas frases? El cuarto mecanismo es la distorsión. Cuando no pueden atacar las ideas directamente, atacan las intenciones. Las mentes brillantes son acusadas de ser elitistas, pretenciosas o desconectadas de la realidad. Pero ¿sabes cuál es el mecanismo más efectivo de todos? La indiferencia calculada. Ignorar completamente a las mentes superiores, como si no existieran. ¿Te has preguntado cuál es el costo personal de resistir estos mecanismos? ¿Qué precio pagan aquellos que se niegan a conformarse? ¿Alguna vez has sentido que mientras más entiendes el mundo, más solo te vuelves? ¿Que la claridad mental viene acompañada de una soledad profunda e inevitable? Schopenhauer vivió en carne propia esta cruel paradoja. Mientras más lúcida es una mente, más aislada queda del resto de la humanidad. No es solo que las personas inteligentes elijan la soledad, es que la soledad los elige a ellos. Imagina que posees la capacidad de ver patrones que otros no pueden percibir, de entender conexiones que permanecen ocultas para la mayoría. ¿Con quién compartes estos descubrimientos? ¿Cómo estableces conexiones genuinas cuando tu forma de procesar la realidad es fundamentalmente diferente? La tragedia de las mentes superiores
es que están condenadas a vivir en un mundo que no las comprende. Sus conversaciones se vuelven ejercicios de traducción constante, simplificando ideas complejas para hacerlas digeribles. Sus pensamientos más profundos permanecen encerrados en la prisión de su propia conciencia. Pero aquí está lo más doloroso. No es solo incomprensión, es rechazo activo. Las mentes brillantes no solo están solas porque su lucidez amenaza la comodidad de otros. ¿Has llegado hasta aquí en este video? Entonces eres parte de esa minoría que no teme enfrentar verdades incómodas. Escribe lucidez en los comentarios si has experimentado este aislamiento, si has sentido el peso de ver lo que otros prefieren ignorar. Tu presencia aquí demuestra que no estás dispuesto a conformarte con respuestas superficiales. Quédate hasta el final, porque lo que viene revelará algo aún más perturbador. Los ejemplos históricos de lo que sucede cuando la masa decide eliminar completamente a sus mentes más brillantes. ¿Estás preparado para ver cómo la historia se ha repetido una y otra vez? ¿Sabías que la historia está llena de mentes brillantes que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas por el simple crimen de pensar diferente? ¿Te has preguntado qué tienen en común Sócrates, Giordano Bruno, Galileo y tantos otros genios que fueron destruidos por su época? La respuesta es escalofriante. Todos cometieron el mismo delito: desafiar las creencias reconfortantes de la masa con la fuerza implacable de la verdad. Sócrates, considerado el más sabio de Atenas, fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. ¿Pero cuál fue su verdadero crimen? Hacer preguntas incómodas que exponían la ignorancia de quienes se creían sabios. Su método mayéutico era un espejo despiadado que reflejaba la mediocridad intelectual de sus contemporáneos. Giordano Bruno fue quemado vivo por la Inquisición en 1600. Su crimen: proponer que el universo era infinito y que existían otros mundos habitados. Su mente había trascendido las limitaciones de su época, y por eso debía ser eliminada. Galileo, el padre de la ciencia moderna, fue obligado a retractarse de sus descubrimientos bajo amenaza de tortura. ¿Por qué? Porque sus observaciones astronómicas demolían la cosmología reconfortante que mantenía tranquila a la sociedad. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador de estos casos? No fueron eliminados por tiranos o dictadores. Fueron destruidos por sociedades civilizadas, por la gente común que se sentía amenazada por su brillantez. Incluso en tiempos más recientes, mentes como Tesla fueron marginadas y ridiculizadas por sus contemporáneos. Sus ideas eran demasiado avanzadas, demasiado extrañas para ser aceptadas. ¿Te das cuenta del patrón? La historia nos muestra que ser intelectualmente superior no es solo incómodo, puede ser mortal. Pero ¿cómo logra la sociedad convencer a sus miembros de que la mediocridad es virtud y la brillantez es peligro? ¿Has notado cómo la sociedad moderna celebra la humildad intelectual mientras castiga la excelencia mental? ¿Te has preguntado por qué ser normal se ha convertido en el ideal supremo de nuestra época? Schopenhauer observó algo inquietante. Las sociedades desarrollan sistemas de valores invertidos, donde las limitaciones se transforman en virtudes y la brillantez se convierte en un defecto moral. Es una de las manipulaciones psicológicas más sofisticadas de la historia humana. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «no te creas tanto», «baja de tu nube», «sé más humilde»? Estas no son simples correcciones sociales. Son herramientas de control que mantienen a las mentes superiores bajo la línea de la mediocridad aceptable. La sociedad ha creado un vocabulario completo para demonizar la inteligencia. Las personas brillantes son etiquetadas como arrogantes, elitistas, desconectadas del pueblo. Mientras tanto, la ignorancia se disfraza de sabiduría popular. La pereza intelectual se llama practicidad, y la resistencia al pensamiento complejo se celebra como sentido común. ¿Has notado cómo en las escuelas se premia más la conformidad que la creatividad? ¿Cómo en los trabajos se valora más la obediencia que la innovación? ¿Cómo en la política se prefiere a quien habla simple antes que a quien piensa profundo?
Esta inversión no es accidental. Es un mecanismo de defensa colectivo que protege a la masa de confrontar su propia mediocridad. Si logran convencer a todos de que ser promedio es virtud, entonces nadie se sentirá mal por no destacar. Pero aquí viene lo más perverso. Esta inversión de valores no solo afecta cómo la sociedad ve a las mentes brillantes, afecta cómo las mentes brillantes se ven a sí mismas. ¿Qué sucede cuando un genio comienza a creer que su don es una maldición? ¿Cuál es el dilema existencial que enfrentan aquellos que ven demasiado? ¿Alguna vez has llegado a un punto donde te preguntas si sería más fácil simplemente fingir ser como todos los demás? ¿Has considerado esconder tu inteligencia para encajar mejor en el mundo? Este es el dilema más cruel que enfrentan las mentes superiores. La elección entre la autenticidad intelectual y la aceptación social. Schopenhauer entendió que esta no es una decisión simple, es una batalla existencial que define el destino de todo pensador. La primera opción es la conformidad. Muchas mentes brillantes eligen este camino. Reducen su vocabulario, simplifican sus ideas, fingen interés en conversaciones superficiales, se convierten en actores de su propia mediocridad, representando un papel que los mantiene seguros, pero los destruye por dentro. Pero ¿sabes cuál es el costo de esta elección? La muerte lenta del alma intelectual. Cada día que finges ser menos de lo que eres, una parte de tu esencia se marchita. Es como obligar a un águila a caminar cuando nació para volar. La segunda opción es la resistencia. Mantener la integridad intelectual sin importar el precio. Pero esto significa aceptar el aislamiento, la incomprensión y, a menudo, la hostilidad activa de quienes te rodean. ¿Has notado cómo algunos genios eligen el camino de la resistencia total? Se vuelven ermitaños intelectuales, refugiándose en sus pensamientos, creando obras maestras que solo serán comprendidas décadas después de su muerte. Otros intentan un equilibrio imposible, ser auténticos en privado y conformes en público. Pero esta doble vida genera una tensión psicológica devastadora. Schopenhauer mismo eligió un cuarto camino, la resistencia selectiva. Escribía sus verdades más profundas, pero las envolvía en un lenguaje que protegía tanto sus ideas como su seguridad personal. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad entera elige sistemáticamente la mediocridad? ¿Cuál es el destino de una civilización que persigue a sus mentes más brillantes? ¿Te has preguntado qué sucede con una civilización cuando logra silenciar completamente a sus mentes más brillantes? ¿Cuál es el destino inevitable de una sociedad que elige la mediocridad como norma suprema? Schopenhauer vislumbró algo aterrador, una profecía sobre el futuro de la humanidad cuando la masa finalmente triunfa sobre la inteligencia. Sus predicciones, escritas hace más de un siglo, parecen estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Imagina una sociedad donde el pensamiento crítico es visto como una enfermedad mental, donde hacer preguntas profundas es considerado antisocial, donde la complejidad intelectual es tratada como una amenaza a la estabilidad social. ¿Te suena familiar? Schopenhauer predijo que cuando las mentes superiores son sistemáticamente eliminadas o silenciadas, la sociedad entra en lo que él llamó la era de la mediocridad triunfante. En esta era, las decisiones importantes son tomadas por personas incapaces de comprender sus consecuencias a largo plazo. ¿Has notado cómo en nuestra época las opiniones más simples reciben más atención que los análisis más profundos? ¿Cómo la velocidad de respuesta se valora más que la profundidad de pensamiento? ¿Cómo la popularidad se ha convertido en sinónimo de verdad? La profecía de Schopenhauer incluye algo aún más escalofriante. Cuando una sociedad elimina a sus pensadores, no solo pierde la capacidad de resolver problemas complejos, pierde la capacidad de reconocer que tiene problemas. Es como si una civilización se volviera ciega a sus propias fallas, sorda a las advertencias de peligro, incapaz de aprender de sus errores porque ya no tiene mentes capaces de procesarlos. Pero esta profecía es inevitable. ¿O existe un camino diferente para aquellos que se niegan a rendirse ante la tiranía de la mediocridad? Si has llegado hasta aquí, si has resistido la tentación de buscar entretenimiento más simple,
entonces eres parte de la solución. Dale like y suscríbete, porque necesitamos construir una resistencia intelectual. ¿Estás listo para descubrir cuál es el camino del sabio en un mundo que odia la sabiduría? Después de todo lo que hemos explorado, ¿te preguntas cuál es la respuesta? ¿Cómo debe vivir una mente superior en un mundo que la rechaza? ¿Cuál es el camino del sabio según Schopenhauer? La respuesta final del filósofo alemán es tan profunda como perturbadora. El verdadero sabio no busca cambiar al mundo ni ser aceptado por él. En lugar de eso, cultiva lo que Schopenhauer llamó la independencia intelectual absoluta. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa comprender que tu valor no depende del reconocimiento de otros. Significa aceptar que la soledad es el precio natural de la lucidez, pero también su mayor recompensa. Significa encontrar en tu propia mente un universo más rico que cualquier compañía superficial. El sabio schopenhaueriano entiende una verdad liberadora. No necesitas que otros comprendan tu brillantez para que ésta sea real. No necesitas aplausos para validar tus descubrimientos. No necesitas popularidad para confirmar tu valor. ¿Has notado cómo los grandes genios de la historia encontraron paz en esta soledad elegida? Nietzsche escribía para lectores que aún no habían nacido. Van Gogh pintaba sin vender un cuadro. Tesla inventaba sin buscar gloria inmediata. Pero aquí está la paradoja final. Cuando dejas de buscar la aprobación de la masa, cuando abrazas tu naturaleza superior sin disculpas, algo mágico sucede. Atraes a las pocas mentes que sí pueden reconocer tu valor. Encuentras tu tribu intelectual. El mensaje final de Schopenhauer es una invitación a la libertad. Libérate de la necesidad de ser comprendido por todos. Cultiva tu jardín intelectual en silencio. Crea, piensa, descubre, no para impresionar a otros, sino porque es tu naturaleza esencial. Y sabes qué, al final, la historia siempre vindica a los pensadores auténticos. Las masas que los persiguieron son olvidadas, pero sus ideas permanecen eternamente. La pregunta final es para ti. ¿Elegirás el camino fácil de la conformidad? ¿O tendrás el valor de abrazar tu naturaleza superior, sin importar el precio? La elección, como siempre, es tuya.